Una nueva guerra fría. Eso es lo que estamos viviendo actualmente entre China y Estados Unidos, las nuevas potencias que se enfrentan con el surgimiento del gigante asiático. Lo que se ha visto es que uno de los lugares de batalla principales es en Sudamérica, en particular Perú, Bolivia, Argentina y Chile, donde ambas potencias luchan por controlar el litio y donde se ha observado que las fuerzas militares de Estados Unidos han comenzado a hablar y están visitando en este mismo momento con muchos de esos países, hablando que está dentro de sus intereses geopolíticos el litio de toda esta región, como simultáneamente tomándose en cuenta posibles intervenciones militares, donde se van a dar excusas que van a ser por otros motivos, pero que en el Congreso de Estados Unidos se habló que era una posibilidad y congresistas dijeron que no creían que fuera necesario por ahora. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo hemos mencionado en el pasado en programas anteriores, tanto China como Estados Unidos son las grandes potencias que ahora se enfrentan a nivel mundial. Pasó de ser más bien un dominio total por Estados Unidos a algo que se está dando paso a un duopolio internacional, ¿no? Y lo que estamos observando es que China cada vez está tratando de influir más en territorios que eran parte de la influencia de Estados Unidos. Y eso no se nota tanto más que en casos como el sudamericano, en donde la lucha por el litio es cada vez más fuerte. Esto en realidad no es noticia nueva para los habitantes de estos países. Tanto en Chile como Argentina, Bolivia y en Perú se ha visto como empresas estatales chinas, que no son realmente privadas, ni siquiera las empresas privadas chinas son realmente privadas, porque toda empresa de tamaño considerable en China tiene o propiedad parcial controlada por el Partido Comunista Chino, o sus miembros tienen que obligatoriamente ser del Partido Comunista Chino. Todas las empresas privadas realmente grandes en China no son realmente así, sino que son corporativistas, todas vinculadas con su Estado, y han estado influyendo cada vez más, no solo en el litio, sino en distintas áreas económicas dentro de las economías locales de todos esos países sudamericanos, a la vez que en vez de hacer una competencia justa, en la cual con su propio dinero surgen, tiene el respaldo del Estado chino, lo que termina generando un acceso a cantidades de dinero más allá de lo que es natural y por lo tanto logran quebrar, superar o comprar a las empresas locales o de otros países que invierten ahí, generando menos competencia y una dominación de mercado por parte de empresas vinculadas a uno de los estados más totalitarios que actualmente existen en el planeta. Y hemos visto cómo con el litio cada vez se están intentando dominar más. Se han llegado a veces a acuerdos y se impulsa con situaciones en Argentina. En Chile lo han intentado y ha habido ciertas molestias y bloqueos. Con Bolivia ya han llegado a acuerdos y en Perú hay cierta inestabilidad, pero también se ha intentado impulsar en esa dirección. Y más allá de solo lo que hacía China, muchos tenían la imagen como que Estados Unidos no tenía mucha preocupación de esto. Pero no, al contrario, no es el caso, ya que desde el mismo ejército de Estados Unidos están hablando de esta situación, tuvieron incluso una interrogación en el Congreso de Estados Unidos y se está considerando los caminos a seguir. Porque Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, ¿qué significa eso? Que la que está encargada de ver elementos estratégicos, geopolíticos y militares para América del Sur y el Caribe, lo que mencionó es que es esencial para los intereses internos de Estados Unidos asegurar los recursos naturales, lo dijo bien directamente, en Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Y en razón de eso fue interrogada incluso en el Congreso, en donde se habló de esta situación, habló de la amenaza china y del interés militar que significa eso para Estados Unidos. Y en el mismo Congreso, cuando estaba hablando con el congresista en una interrogación pública, pero que poca gente ve, pero que son igual muy importantes a nivel nacional e internacional con respecto a Estados Unidos, se vio que el congresista dijo que todavía no había que considerar elementos de intervención militar directa, pero eso toma en cuenta que lo digan, que lo están considerando. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game.
It's really just the attention and the focus on this region and show that this region matters. This region is full of resources, and I worry about the malign activity of our adversaries taking advantage of that, looking like they're investing when they're really extracting. We have the lithium triangle in this region. 60% of the world's lithium, Argentina, Bolivia, Chile, have this. And it's taking resources away from these countries and from their people that are trying to deliver, these democracies that are trying to deliver for their people. You said that 60% of the lithium in the world supply of lithium comes from South America. What percentage of that 60% is actually controlled by the PRC? I don't have the answer to that, but I could try to get that for you from one of our interagency partners. Would you say it's a significant amount? It's when you talk to the U.S. ambassadors for Chile and Argentina, and then the companies that are there, the aggressiveness of the PRC and the ground game that they have with the lithium is very advanced and very aggressive. Yeah, look, I don't think that combating China, combating the PRC in South America, because I do believe that that's our greatest threat. It's just going to take military. It's going to be the military. Although you all do a great job in the partnerships, it's actually an economic. And I believe that for far too long we have ignored our own backyard and allowed Russia, China, Iran, adversaries to the United States to actually make great footholds into our region. Ahí lo ven, y no se queda solo en palabras, ya que esta lucha e incluso estas presiones en parte indirectas no son solo con discursos al interior de Estados Unidos para la prensa estadounidense, porque eso, como pueden ver, está en inglés, no tendrían por qué enterarse los gobiernos locales. Aunque si estos países tuvieran buenos sistemas de inteligencia, igual estarían atentos. Pero al menos por el caso chileno, y probablemente pasa lo mismo en Argentina, en Perú y en Bolivia, no sean de los mejores sistemas, porque las funciones estatales de estos países sudamericanos no son las mejores que digamos, y tal vez ni se enteran. Pero no solo en eso, sino que eso se está viendo con también presiones a nivel de visitas directas de ella, que tiene el respaldo por ser parte de un alto mando del ejército de los Estados Unidos, a los respectivos países. Con Bolivia ya aceptaron que eso no necesariamente va a ocurrir, porque Bolivia, por su tendencia ideológica, pero también por su acercamiento con Rusia y China, busca alejarse de Estados Unidos, lo que algunos acusan que habría significado que ya habría cierta intervención interna que podría desestabilizar. Y lo que se ha visto es que ya la jefa del Comando Sur de Estados Unidos fue a Argentina, no siendo la primera vez, y se ha reunido con figuras al interior del gobierno, en particular con el ministro de Defensa Jorge Tayna, que ya se reunió, y otras figuras estando ahí, y también hemos visto visitas de distintas figuras gubernamentales estadounidenses con Argentina. Y lo que hemos observado es que aunque Argentina, de muchos estos discursos anti-Estados Unidos, imperialistas, etcétera, y que los peronistas critiquen mucho, en la práctica, lo que se ha visto en esos anuncios un poco, podemos decir, ocultos, que no se dicen tan fuerte, es que Argentina se está un poco resguardando y haciéndole caso a Estados Unidos, tratando de mantener relaciones, por supuesto, con China, pero no se han atrevido a ir directamente contra ellos, porque lo que significa ir en contra de Estados Unidos cuando dan estos discursos de que quieren controlar tus recursos naturales por temas de intereses propios es peligroso, ¿no? Suena muy inmoral, pero es verdad, porque el momento en que ellos se puedan enojar con uno de estos países latinoamericanos pueden generar muchos problemas con bloqueos económicos, intervenciones para apoyar grupos guerrilleros, que lo han hecho en muchos casos, o también apoyando golpes de Estado o intervenciones militares. Y no se queda solo ahí. Parte de la presión no solo está dándose en Argentina, sino que también ahora en Chile, porque por lo que parece ser una gira por estos países para hacer presión, pasó de Argentina a estar ahí cerca de una semana, ahora pasar a estar en estos mismos momentos en Chile. Ella llegó justamente para reunirse con figuras del gobierno de Gabriel Boric, en donde se ha observado algo similar, donde el gobierno chileno muchas veces ha sido crítico de Estados Unidos y Boric en particular por su tendencia ideológica progresista, una izquierda más dura, pero a nivel internacional el gobierno de Gabriel Boric ha tomado la posición algo, podríamos decir, errática, de simultáneamente criticar a Estados Unidos, pero hacer exactamente lo que quiere Estados Unidos a nivel de política internacional, en el sentido de apoyar con 100% a Ucrania y simultáneamente también respaldar las acciones de Estados Unidos a nivel internacional, pero a nivel económico no hace prácticamente ningún control con la llegada de capitales chinos a Chile, lo que hace que China tenga un control cada vez más fuerte sobre las economías chilenas y sobre sus recursos naturales, como el litio. Y probablemente ahora vemos que llega para hacer presión esta general del Comando Sur de su ejército estadounidense al gobierno chileno. ¿Cuáles serán las consecuencias? No lo sabemos. Pero hay que estar muy atentos, porque esos discursos que ustedes ven ahí de manera formal en el Congreso de Estados Unidos y que estaban subtitulados, no son simplemente palabras. Esta es la antesala, y que el mismo congresista dice, para
eventualmente, si es que no consiguen con visitas o presiones indirectas, conseguir sus resultados de otra manera. Y no hay que ser ingenuo para pensar que Estados Unidos no va a intervenir. Ellos tienen un historial muy grande de que cuando necesitan un recurso natural o algo geopolítico o estratégico, lo van a conseguir de una manera u otra. Ya sea con ofrecerle algo al gobernante, ya sea con presiones indirectas, ya sea con bloqueos económicos, o más allá de la tendencia ideológica, si es que realmente estás causando problemas, te pueden intervenir militarmente o apoyar a grupos golpistas u opositores. Bastante preocupante. Por eso siempre hemos mencionado en este programa que una política inteligente no es bloquear a las potencias, aunque te agraden, sea cual sea, sino mantener una cierta neutralidad y mantenerlas en equilibrio, en que tengan una fuerza más o menos equivalente a nivel político y económico al interior del país las distintas potencias, ya sea Rusia, ya sea China, ya sea Estados Unidos, y tratar de agregar más competidores que choquen entre ellos, como por ejemplo la India para contrarrestar a China, los rusos que choquen con Estados Unidos, a la Unión Europea para que también choque con ellos y ninguno logre dominar. Porque en el momento en que hay solo una potencia que te domina por completo, ya sea China o Estados Unidos, que parece ser el camino latinoamericano, de en vez de mantener una neutralidad estratégica, como lo hace Singapur, como lo hace Suecia, como lo hace también Suiza, deciden siempre subordinarse por completo a una potencia. Y ya hemos visto las consecuencias de eso con Estados Unidos en el último siglo, y que en el momento que haces algo que no les guste, te pueden aplastar si quieren. Y con China es lo mismo. Si haces algo que no les gusta, te aplastan económicamente y políticamente. Por eso la manera de evitar eso es no dependiendo por completo de ni uno, pero tampoco apartándonos, para que no les sea conveniente intervenir militarmente o apoyar a grupos porque pierden intereses económicos y políticos locales, pero que al mismo tiempo no tengan suficiente poder para hacer lo que quieran porque no son los únicos en el mercado ni los únicos con dominación. Eso es una política interesante e inteligente a nivel internacional, pero que requiere cierto tacto que lamentablemente los políticos en general latinoamericanos no tienen. Pero ¿qué les parece estas palabras del Comando Sur estadounidense y estos deseos de intervención, ya sea a nivel económico, político o incluso militar, a nivel de América del Sur? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Creen que se requiere tener una política más inteligente, geoestratégica, de neutralidad, pero manteniendo un equilibrio entre todos? ¿O es bueno la política latinoamericana actual de o irse 100% con Estados Unidos, control total, o 100% por China? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar temáticas, noticias o asuntos de análisis tanto de América Latina como de otros lugares, de otros continentes. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.